Gloria al Señor. Paz de Cristo para todos. Amén. Hoy le damos las gracias como siempre al Señor que nos permite un día más de victoria, un día más de su misericordia, porque nosotros sabemos los tiempos que estamos viviendo, nosotros sabemos cómo la gente está disparándose, guiándose por otros lugares. Nosotros sabemos que estamos viendo ya tiempos finales en donde es necesario recordar y permanecer siempre en lo que es la palabra del Señor, más que nunca, porque estamos viendo, como lo repito, días muy feos, que de antemano ya Dios nos hablaba de esos tiempos, y es por eso que yo siempre digo paz de Cristo, porque es necesario recibir la paz del Señor en nuestras vidas y reconocer siempre que Él es el que nos bendice, el que nos guarda y el que manda ángeles a nuestro alrededor a que acampen, y Él es a quien le debemos todo. Amén. Entonces en esta tarde es un privilegio estar otra vez hablando y entrando delante de la presencia del Señor con estos temas de bendición, con estos temas que van a sacar a muchos de las tinieblas y los van a traer hacia la luz, si es que ellos dan ese corazón hacia Dios. Pero voy a entrar diciendo el título de esta enseñanza, y el título es Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Amén. Este es el título de hoy, y es de lo que vamos a estar hablando, de cómo es tan importante recordar, si es que hemos oído a Dios alguna vez, y si no, hoy es el tiempo de que usted lo empiece a escuchar y empiece a dejar todo lo que lo lleva a la perdición, todo lo que lo lleva a todo menos a Dios y hacia el cielo. Por eso es que nosotros siempre en el poder del Señor hacemos esto, estar diario predicando con la verdad. Y la verdad es estar en las Escrituras, que es el amor del Señor. Pero el título es Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, vamos nosotros a ver, vaya conmigo al libro de los Hebreos, y vamos a empezar a ver que siempre, pero siempre, Dios se ha preocupado por las almas de las personas, a través, obviamente, de sus profetas en el Viejo Testamento, y hoy en estos días, como lo llama el libro de los Hebreos, en los postreros días, a través de su Hijo. Vamos a leer estos dos porque es necesario recordar cómo Dios ha sido siempre el mismo y se ha manifestado de una manera muy fuerte, y siempre Él ha estado hablándole a las personas, ¿sí? Sin importar sus religiones, sin importar sus creencias, porque eso no salva a nadie. Entonces Dios quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Amén a eso. Amén. Leamos Hebreos 1:1. Amén, ya estamos ahí. Escuchen bien cómo dice el libro de los Hebreos. Esto es muy poderoso, como toda su palabra. Hay que poner atención a estos dos que vamos a leer, y así vamos a ir hablando de varias cosas. Vamos a mencionar muchos hombres en los cuales Dios usó para introducir al Salvador. Por eso es que es necesario oír la voz de Dios. Amén. Si usted se siente una persona que va hacia el cielo, tiene que sentirse como una oveja, y Dios es nuestro pastor. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 1:1. Dice Dios, refiriéndose al Padre, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, refiriéndose al primer grupo de personas que Dios escogió. Le habló a los padres de los hijos de Israel, y les habló por medio de estos profetas. Entonces Dios siempre estuvo en ese amor, en ese tiempo y en el tiempo de ahora, haciendo las mismas cosas. Dice en el 1:2, dice, en estos postreros días, quiere decir a hoy, dice, nos ha hablado por el Hijo. Al decir por el Hijo, es nada más por el Hijo.
No es por ningún otro motivo, no es por ninguna otra razón, no es a través de nadie más, de ningún santo, ni ninguna santa, ni ningún movimiento, ni ninguna cosa rara, sino simple y sencillamente, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, tiene una coma y aquí está todo lo que Él hizo con Él. Oigan bien, o lo que pasó en el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Imagínense, dice, y por quien a sí mismo hizo el universo. Ahora, nosotros tenemos que entender que solo en Jesús hay salvación. Con eso podemos nosotros entender, más adelante vamos a ver cómo Él dice que Él es el Hijo, perdón, que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas, pero tenemos que ver que no todo el mundo va a ser una oveja del Señor. Aunque se piensen, aunque se digan y aunque crean, no es, como lo hemos dicho siempre, lo que ellos creen, sino lo que está escrito. Pero vamos a ver, vamos hacia el libro de Marcos 1:14, Evangelio de Marcos o San Marcos, y vamos a ver que el Señor Jesucristo, cuando principia su ministerio, no lo empieza a través de mandamientos raros, a través de trabajos, de liturgias, no empieza con cosas que la gente no entienda, sino muy sencillamente, Él empieza a hablar en Marcos 1:14. Oigan bien cómo dice ahí. Después que Juan fue encarcelado, vamos a estar hablando mucho también acerca del trabajo de Juan el Bautista, y antes y después de la cárcel. Por eso pongan atención en estas partes, porque vamos a ver algo que mucha gente hasta ahorita sigue predicando sin entender. Amén, ahorita se los voy a enseñar. Es un misterio que he revelado para todos aquellos que prestan su corazón. Dice Marcos 1:14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Oigan bien a lo que pasó, porque todo es profético y todo se cumple. Esa Galilea era Galilea ¿de qué? De los gentiles. Bueno, pero dice, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Ahora, solamente en los evangelios y en las verdades de Jesús, a través de toda la escritura incompleta, es que podemos ver muchas revelaciones y aparte la salvación. Por eso dice que Él venía predicando el evangelio del reino de Dios, pero ¿qué decía en el 15? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Sí, o sea, ya no hay más. Cuando el Señor se manifestó, cuando las verdades de Dios llegaron a la tierra, se ha cumplido el tiempo. De ahí para adelante, los que murieron sin Cristo, sin aceptarlo, sin creerlo, y lo ignoraron, como hoy en día se siguen muriendo, desafortunadamente no abren los ojos en el cielo, los abren en el mismo infierno. Por eso cuando el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, Él estaba ahí porque dice, el reino de Dios se ha acercado. El mismo Jesús dice, el reino de Dios, Él representaba el reino de Dios, les dice a la gente, se ha acercado. Y hoy en día nosotros hacemos lo mismo, pero ¿qué dice la gente? La gente lo rechaza y muchos también lo reciben. Muchos que Dios les toca el corazón, amén a eso. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Primeramente dice, arrepentíos y creer en el evangelio. Después vamos a estar viendo cómo hay gente, como lo hemos dicho siempre, que cree pero no sigue, ni se arrepiente, ni hace nada ya. Por eso es que mucha gente se pierde, mucha gente se extravía en las doctrinas y mucha gente es arrastrada hacia el mismo infierno. Vamos a ver por qué. No porque yo quiera ni porque yo me imagine, sino porque está escrito. Pero quiero puntualizar estos puntos donde es muy fácil de entender lo que Dios está tratando de decir en Jesús. Está diciendo arrepentíos primeramente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se ha llegado el reino de los cielos, y luego no nomás es arrepentirse, sino es creer también en toda la escritura. Amén. Por eso mucha gente, cuando se arrima a sus congregaciones,
se arrima a sus lugares de adoración, pero están fuera de la voluntad de Dios, no van a recibir, no van a entender y mucho menos van a llegar al cielo, porque no toman en consideración lo que hizo Jesús, lo que dijo el Padre y todos estos detalles que tienen que ver con la misma salvación. Por eso empiezo mencionando que el mismo Jesús inicia su ministerio y lo primero es arrepentimiento para todos. Si no se arrepiente nadie, de nada sirve que estén haciendo presencia en las iglesias, estando en denominaciones, ayudando a los pobres, haciendo un montón de obras, pero obras muertas. Amén. Por eso el título de hoy es las ovejas del Señor oyen la voz del propio Dios. Es muy fácil, ahorita vamos a verlo bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Dos puntos bien importantes para los que esperen irse al cielo. Pero, ¿qué fue? Gloria al Señor. Miren, ¿qué fue lo que Juan dijo de él? ¿Cuál fue el testimonio de Juan el Bautista? Porque vamos a ver algo bien interesante que es similar, oigan bien esta parte, a la parte de Sansón. Cuando Sansón empezó a oír la voz de Dios y actuar, mucha gente habla mal de Sansón y dicen: Sansón agarró una mujer impía, Sansón quiso casarse, Sansón hizo esto, Sansón desobedeció, pero están en un error, porque dice que ni los padres sabían que él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Así de errados están muchos que predican y hablan falsamente acerca de Sansón. Igual dicen de Juan. Dicen que a Juan se le olvidó quién era el Señor. ¿Sí? Pero vamos a ver ahorita, no es que se le olvidó, sino es que siempre se cumplió lo que dijo el Señor. Miren, primeramente vamos a ver antes, porque ya sabemos que fue encarcelado y le mocharon la cabeza, pero antes de que él fuera encarcelado, vamos a ver qué dice Juan 1:19. Amén. Vamos a buscar Juan 1:19 y vamos a darnos cuenta cómo este hombre empieza a oír, a hablar, a decir las cosas que son del verdadero Dios, ¿sí? Porque en ningún momento Juan el Bautista se perdió, como lo dice mucha gente. Oh, es que se le olvidó. Ahorita vamos a ver eso, pero quiero que veamos primeramente que todos los hombres de Dios, los que se empiezan y se van con él, permanecen en él, caminan con él, como le hemos dicho. Juan 1:19. Oigan qué tremendo es este testimonio. Lo vamos a leer en Juan. Dice, este es el testimonio de Juan. Dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Sí? Ok. Dice el 20, confesó y no negó. Escuchen bien, que todo lo que él confiesa y no nega lo dice en el Señor. Sigue diciendo, dice el 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Ok. Dice el 21, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Ahora dicen, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ok. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Sí, eso dijo de él mismo. Si él no dijo: bueno, yo soy alguien a quien Dios sacó de las garras del vicio, o yo soy uno que no veía y ya veo, o yo soy uno que, como Pablo, que estaba de religioso y fui tumbado. No, sino que este hombre simple y sencillamente dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sí? Dice: enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, él venía con un cumplimiento profético desde el Viejo Testamento. Sí, hay hombres que así vienen ya. Hay hombres que no es necesario que los saque el Señor de las tinieblas a la luz admirable, sino que estos hombres ya traen un principio y un fin, pero siempre en el Señor. Aunque a mucha gente le parezca: oh, es que ya no supo ni quién era Jesús al último él. Fíjense cómo son las cosas, ¿eh? No se me pierdan. Fíjense cómo dice el 24. Sigue diciendo en el 24, dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, o sea que eran unos religiosos.
Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Dice Juan, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. ¿Ok? Dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Sí, ya les está diciendo que abran los ojos, que tengan cuidado y que presten atención. Porque si alguien a ti te dice unas palabras como estas, son muy reales y muy verdaderas. Por eso les dijo, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Imagínense que alguien te diga, entre algunos que tú te mueves por ahí está uno que sí es de Dios y a ese lo usa Dios y ese es... Pero en ese entonces estos hombres se ponían siempre en sus tradiciones, en sus religiones. Dice el 27, dice, este es el que viene después de mí, dice Juan el Bautista. Fíjense qué seguridad tiene él de decir quién era Jesucristo. ¿Sí? Porque primero nació Juan y después nació Jesús. Pero dice él, este es quien viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Sí? Como sabía él que ya era antes de él Jesús, porque él siempre sabía, él nunca se perdió. Oigan bien, dice, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Sí? Dice el 28, estas cosas sucedieron en Betábara, dice, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Sigue diciendo el 29, dice, el siguiente día sigue el testimonio de él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oigan todas las declaraciones que está haciendo Juan. ¿Por qué? Porque Dios no va a mandar a alguien que no sepa ni quién es Jesús. Dios no va a introducir a un hombre que está más perdido que los que no conocen a nadie. Por eso mucha gente desacredita a Juan el Bautista, porque no tienen ese discernimiento que vamos a ver ahorita. Oigan bien aquí, todo lo que viene diciendo un hombre que se aparta y se guarda para Dios en el campo y come plantas y se viste de pieles de camellos y no se mete al mundo, se guarda siempre para Dios. Por eso dice el día siguiente todo eso y él mismo declara, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo va a ser que un día Juan sepa y al otro lado y al otro día no sepa ya nada? Eso no puede ser, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, es muy claro que Juan sabía lo que hacía o no. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, estas palabras son muy fuertes. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Oigan qué declaraciones. Estos no son de un hombre perdido que no tiene ningún conocimiento ni ninguna sabiduría de Dios en él. Él reconoce. No como muchos cristianos de hoy en día que dicen, es el día que nació Jesús. ¿Sí? Son ya viejos en el evangelio, tienen iglesias, tienen denominaciones, tienen el gentío y ellos celebran el día que nació Jesús. Y un hombre como Juan el Bautista les dice en su cara, a todos esos religiosos les dice, él es aquel del quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y hoy la gente no, hoy la gente está más perdida que cuando empezaron. ¿Sí? Entonces este hombre Juan el Bautista sigue hablando aquí. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Sí? Dice enseguida, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Escuchen bien esa parte. El Padre le muestra quién es Jesús en la manifestación, en el Espíritu Santo cuando viene de forma de paloma, para que él sepa que Jesús será. Entonces Juan el Bautista sabía y supo quién era él. Ahora vamos a seguir leyendo. Aleluya. Dice en el 33, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender que estos hombres de Dios se guardaron para Dios, se guardaron, estuvieron en obediencia, se apartaron, obedecieron, dijeron, hicieron lo que tenían que hacer hasta el final. Dice en el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces no repitió que él era quien debería de ser? Por eso no toda la gente, oigan bien, son ovejas del Señor y oyen la voz de Dios.
Porque lo que hacen es ellos estudian, se acomodan, se arreglan, se juntan, abren obras y nadie le importa, ni entienden quién es Jesús, ni para dónde van, ni qué es lo que tienen que hacer, ni qué es lo que tienen que predicar, sino que ellos se juntan como un grupo muy poderoso ahí y empiezan a hablar, a decir, y hacen a un lado todo esto. Que este es el verdadero alimento de nosotros los cristianos. Vamos a leer aquí. Eso es lo que dijo antes de llegar a la cárcel. Vamos a ver qué dice Juan 3:22. Denle vuelta a su hoja y busquen Juan 3:22. Gloria sea al Señor Jesús. Oigan bien aquí. Aquí es donde vamos a ver ese misterio, que los misterios están aquí, pero no son para todos. Porque la gente no quiere, y quiere seguir tradición, pero no quiere esperar un misterio en Dios, un misterio revelado en Dios. Oigan bien la diferencia. Seguir tradiciones de hombres o esperar la revelación del misterio del Espíritu Santo. Fíjense lo que vamos a ver aquí. Aquí es donde vamos a poder ya ver qué fue lo que pasó con Juan el Bautista. ¿Sí? Pongan atención. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Dice, Juan bautizaba también en Enón, dice, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Dice el 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Escuchen, todavía se menciona mucho la cárcel, ¿o no? Ok, ese es un punto clave en lo que vamos a estar viendo aquí. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿verdad?, de quien tú diste testimonio, ¿sí?, refiriéndose a Jesús, dice, bautiza y todos vienen a él. Ahora pensaron con eso que Juan humanamente, como le hacen muchos líderes y pastores, se iba a celar, se iba a poner bien celoso, iba a empezar a dejar de ganar creyentes, iba a empezar, la gente se iba a ir con Jesús y él se iba a quedar solo. Eso piensa la gente cuando ve a las personas y les quiere meter un tipo de envidia, cuando no saben que el Espíritu es el mismo y solamente hay uno y es el de Dios. Por eso Juan el Bautista sabía lo que decía, sabía lo que pensaba, todo lo que declaraba, y él sabía exactamente esto que vamos a ver. Respondiendo Juan y dijo, oigan bien esto tan tremendo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede hablar, bendecir, ser usado si no le viene desde el cielo. ¿Sí? En la tierra nosotros, sin el Espíritu Santo, no vamos, ni decimos, ni damos a nadie ninguna palabra de vida eterna, si no es que viene la palabra poderosa del cielo, el Espíritu, a mandarnos y a decirnos. ¿Estamos entendiendo o no? Por eso Juan el Bautista empieza a decirles eso, para callarles un poco la boca. Dice el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él sabía su parte, él sabía su lado. Y luego dice algo muy hermoso que mucha gente tampoco entiende. El que tiene la esposa es el esposo, es el amigo del esposo, que venía siendo Juan. Dice que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. O sea que Juan estaba en totalmente paz. Su gozo de Juan a lo que Dios lo había traído, a lo que lo trajo al mundo, se había hecho su gozo completo. Pero mucha gente desacredita a Juan y dice, no, es que a él se le olvidó quién era Jesús. Bueno, ahorita vamos a ver. Dice, esta es la palabra tan importante que tenemos que ver en el 30. Dice, es necesario que él crezca. ¿A quién se refería? A Jesús. Y luego dice, pero que yo mengüe. ¿Sí? Esta palabra de mengar, ¿qué significa? Oigan bien, es el disminuir o irse consumiendo una cosa, el consumirse, el debilitarse, el mermar o el decrecer, lo contrario de crecer. ¿Qué quería decir? Que hasta ahí había llegado Juan. De ahí para adelante Juan se había terminado. ¿Y ustedes creen que Dios no sabía que le iban a mochar la cabeza?
¿Ustedes creen que él no lo iba a haber puesto en carga? O sea, ya estaba todo puesto. Por eso es que él dice, mi gozo está cumplido. Es como que hasta aquí llego yo. Y de ahí en adelante declara eso. Por eso mucha gente dice, bueno, ¿qué le pasó a Juan? Juanito me falló, dicen unos. ¿Ahí qué le pasó si él declaró? No, pero es que escuchen lo que está escrito. Él mismo dice que es necesario que él crezca como número uno. Segundo, que yo mengue, que empiece a desaparecer. No sabemos si a Juan se le olvidó, sí, pero era, en otras palabras, era bíblico que él empezara a no saber ya nada porque él iba hacia el final. Ahí no dice como a Pedro, que él se iba a quedar hasta el último y que lo siguiera, no, sino que era necesario que este Juan se le fuera terminando, se fuera acabando, para que ya nomás todos nos enfocáramos en lo que ahora es, no un hombre, sino en Jesús. Porque hoy en día, imagínense si hubiera quedado Juan, si con toda la idolatría que existe tuvieran todos a Juan y tuvieran a Jesús, dijeran, ahí está el que lo vino a mostrar. Por eso Jesús y Dios tienen que hacer esto, para que la gente vaya quitando la mirada de los hombres y de los que él usa, sino que todo esté puesto, como él dice, en Jesús. Eso es. Por eso era necesario que ya él fuera menguando. Quiere decir disminuir, irse consumiendo. Por eso ya más adelante vemos que él ya no sabía quién era el que hacía todas estas cosas. Mandó decir que si era Jesús o quién era, para poder darse cuenta. Porque él ya iba en declive, ya se estaba terminando su trabajo, ya se estaba llegando al final el ministerio de Juan el Bautista. Así es esto. Mucha gente, no, me falló Juan, ¿y qué pasó con Juan? Y no que Juan estaba lleno del Espíritu, y no que, pero es que no entienden. Saben que mucha gente cuando quiere traducir, no traduce y se van al griego. Y dicen, no, es que no sabemos de qué están hablando, por eso ellos se van al griego. Pero es necesario que si usted lee su Biblia en español, vea en un diccionario en español y vea las traducciones de las palabras. Y de ahí, obviamente basado en lo que se esté hablando, el Espíritu le va a guiar a lo que significa la palabra y a ponerla en el lugar exacto para que sepa la definición de lo que se está hablando. Mucha gente no quiere traducirte porque puede decir 1000 cosas eso. Y por eso se van al griego. No, yo no entiendo eso. Yo creo que si estamos con una Biblia en español, tenemos traducciones, diccionarios en español y podemos saber lo que significa en el caso como este. Sí, porque ahí dice la palabra menguar, es algo que ya está dictaminado a ir desapareciendo. Aleluya. Entonces, vamos ya a ver Juan 10:22, para ir a ver viendo cómo esta gente de antes y la gente de hoy tienen problemas en escuchar la voz de Dios. Busquen Juan 10:22. Amén. Gloria sea al Señor. Juan, el libro de Juan, vamos a estar viendo mucho el libro de Juan. Y digan amén cuando haya en Juan 10:22. Escuchen lo que pasó aquí. Aleluya. Fíjense que ellos también, como ahorita, estaban en fiestas. Pero esas fiestas de ellos eran permitidas por el Señor. Eran fiestas que se les dieron desde los tiempos de allá de Moisés. Pero bueno, eso era, y todavía las hacen el pueblo de Israel, en Jerusalén y todos ellos. Bueno, dice Juan 10:22, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y ahí, fíjense qué clara es la Biblia. ¿Cuándo fue esa fiesta de la dedicación? En invierno. ¿Tiene el dato de que era en invierno o no? Bueno, y es todo un enredo cuando alguien pone fechas sin saber bíblicamente qué son, pero aquí dice que esta fiesta de la dedicación era en invierno. Dice el 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Imagínense al maestro caminando por esos pórticos de Salomón. Dice el 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, oigan bien, aquí ya viene esta gente con un problema. Le preguntan, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Sí? Los judíos, cuando vieron a Jesús que hacía todas estas cosas, pero ellos no creían, ellos endurecían su corazón, el alma de ellos se turbaba. Ahora, la palabra
Turbar es alterar el orden, desarrollo o estado natural de una cosa. Quiere decir que el alma de ellos estaba en un estado, y cuando vieron a Jesús empezó el alma como a agitarse, como a salir de lo normal, y no sabían, como Nicodemo, si era enviado de Dios o era nomás él. Entonces el alma de los judíos religiosos estaba, como ellos dicen, turbada. Por eso le dicen a Jesús: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? No era problema de Jesús que el alma de ellos estuviera turbada, el problema era de su corazón de ellos. ¿Sí? Así como lo es ahorita. Cuando tú le hablas a alguien del Señor, Él dice: yo siento como que, y como que les da miedo, les da temor hablar, se intimidan con alguien que está en el Señor. La alma de ellos está turbada. Eso es lo mismo. Pero ¿qué aconteció allí pues? Dice, gloria al Señor, dice: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, le dijeron a Jesús. Jesús les respondió: oigan bien, os lo he dicho y no creéis. Ahí está. O sea que Jesús era el Dios justo, que les había dicho a ellos ya quién era Él, pero al mismo tiempo les dice: no creen. Sí, así es el Señor de la gloria, es muy amoroso. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Y luego dice: las obras que yo hago, dice, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dice él: ¿en nombre de quién? De su Padre. Ellas dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice que las mismas cosas que le recordaron a Juan cuando estaba en la cárcel son las mismas cosas que dan testimonio que él era el Cristo. Pero qué curioso es que las personas sí crean y otras personas no crean. Por eso que no todos pueden oír la voz de Dios. Aunque se digan ser de Dios, no todos pueden. Vamos a ver, póngale una marca ahí a Juan, y vamos a ver qué dice Mateo 11:2. Gloria sea el Señor. Miren, cuando él dijo que las obras que él iba a hacer iban a dar testimonio de quién Jesús era o decía ser. Pero dije Mateo 11:2. Fíjense lo que venía hablando ahorita. Bueno, vamos a leer desde el 11:1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y aquí es donde entra ya Juan el Bautista. Y este es cuando la gente dice que pastores, maestros, evangelistas, no entienden qué pasó con Juan. Dicen: no, ahí me falló Juanito. Fíjense lo que dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. ¿Dónde estaba ya Juan? En la cárcel. En la cárcel. ¿Sí? O sea que ya Juan ya no estaba en un estado libre como estaba antes, sino ya estaba en la cárcel. Ya estaba propenso él a terminar. Ya le venían a mochar la cabeza y le iban a terminar su ministerio. Entonces por eso dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que envía de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: oigan bien, ¿quién fue el que respondió? Jesús. Si Jesús sabía que a Juan se le había ido la memoria o que ya no servía para nada, le hubiera dicho: Juan, cualquier otra cosa, pero pero Jesús sabía lo que le había acontecido ya a Juan el Bautista, que era necesario que él menguara. Jesús sabía. Por eso dice Jesús con toda la paz y el amor, dice: ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veéis, o vistes, las cosas que oístes y vistes más bien. Y dice enseguida, esas son las mismas señales, ¿sí? O las obras, porque acuérdense que estos hombres de Israel buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría. Entonces al judío había que enseñarle señales de que sí era, y los otros querían nomás saber sabiduría. Bueno, volviendo a esto, dice en el 5, dice: los ciegos ven, una señal muy grande. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, puras señales que solamente Dios hace. Los sordos oyen, los muertos son resucitados,
Y oigan bien esto, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y termina en el 6 y dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora, esas señales eran para los judíos también, pero ellos no creyeron. Por eso les dice, ya les dije y no creen. Entonces, pero Juan el Bautista, podemos ver que su vida iba llegando al final. Ese era el menguar de él. Él no iba a quedarse para siempre como Pedro, ¿sí? O como Juan, como esos últimos que murieron hacia el final, creo yo. Pero podemos ver o no que estas cosas no las hace cualquiera. Estas cosas solamente las hace Dios o alguien, y que Dios esté con él, como le dijo Nicodemo a Jesucristo cuando se le arrimó de noche. Amén a eso. Regresen conmigo al libro de Juan en 10:25 es donde nos quedamos. Amén. Por eso entendamos bien que las mismas cosas que le recordaron a Juan de que él era pues el Cristo, eran también para los mismos judíos. Sigue diciendo en el libro de Juan 10:25, voy a repetir ahí, dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esas eran las señales, pero ellos ni aún así querían creer. Ahora, hoy en día vemos que hay iglesias del Señor, entre comillas, una que no hace nada, segunda, cuando llega alguien y les dice, no creen, lo toman a uno de loco, lo toman a uno de muy legalista, de que mucha Biblia, de que mucho Jesús, entonces no creen, ¿sí? Ellos están jugando, están perdiendo el tiempo en un mundo donde mucha gente se está yendo hacia el infierno. Ellos están perdiendo el tiempo en sus creencias y en sus doctrinas, porque está muy claro cuando Dios tumba todos los argumentos de todos los religiosos y les dice, ustedes ni siquiera creen. Ahora, vamos a ver qué sigue diciendo. Dice en el 26, dice, pero vosotros no creéis. Ahora, oigan bien, les vuelve a repetir que no creen y no creen. Amén a eso. Porque mucha gente dice, no, déjalos. Algún día, ¿verdad? Algún día van a entender. Si Dios los ve y los ve y los ve que no creen, ahí no podemos nosotros hacer nada. Dice, pero vosotros no creéis, les dice. Y luego les dice, porque no sois de mis ovejas. Y aquí es donde mucha gente se vuelve, como lo dice él, no como lo digo yo, como está escrito, se vuelven hijos del diablo. Ahora, no es el estar en las iglesias, en las congregaciones, dándote golpes de pecho y cruzándote, persinándote, como lo hacen varios, que tú vas a ser salvo. Es que si tú crees, eres salvo. ¿En quién? En Jesús, no en la tradición ni en la religión. Busquen conmigo Juan 8:42. Amén. Entonces volvemos aquí. Gloria sea el Señor. Busquen conmigo Juan 8:42. Nomás está atrás ahí. Amén. Por eso les digo, cuando Él les dice que no son de sus ovejas, ¿qué creen que es la gente que no cree en Jesús? Personas que están esperando, porque ellos, la gente tiene sus congregaciones ya muy listas y preparadas, tienen sus sillas, tienen su grupo de música, tienen todo un grupo de diáconos, tienen líderes, tienen diaconisas, tienen todo en orden, pero les falta que no creen en Jesús. ¿En serio? Es lo que pasa. Ellos dicen, no, nosotros aquí creemos en Jehová, o aquí creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, aquí creemos en quién sabe quién. Y hasta lo dicen, nosotros somos trinitarios, y nosotros somos esto, nosotros somos lo otro. Pero nadie cree en Jesús. Porque si creyeran, las obras de Él creyeran. ¿Sí o no? Bien. Miren cómo dice Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, porque es lo que dicen toda la gente. Oh, nuestro Padre es Dios, también dicen ellos. Todos somos hijos, ¿verdad? Y Él es nuestro Padre. Bueno, aquí les va a decir eso muy feo en su cara. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Si no puedes tú amar al Padre y dejar al Hijo. Eso es algo que no va separado, tiene que ir unido, por eso les dice eso. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, dice, porque yo de Dios he salido. Hoy nomás. Sigue diciendo,
Dice, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, dice el Señor. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice el Señor Jesucristo. Porque hay gente que está leyendo la Biblia y ve lo que está escrito y dice, yo sé que ahí está escrito. Oye, ¿por qué no lo haces? No le crees. Ignora lo que está escrito. Oh, yo lo he leído, dicen unos, ahí está, que la Navidad no es cierto, pero ellos no creen y sí la celebran. O dicen, no, yo veo que las Pascuas están ahí, pero es para el judío. Oh, no, pero ellos la hacen. O sea, no creen, ellos hacen lo que ellos quieren, todo ahí. Ellos escogen, ponen, quitan. Aunque esté escrito todo, ellos tienen un orden de creerle a Dios. Oh, wow. Sigue diciendo entonces, dice el 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Eso es lo que a la gente de hoy en día le pasa. Ellos están, ya olvídense los que están sin conocer ahí en la calle, en el mundo. Estamos hablando también de los que están adentro. Porque no pueden ellos oír ni ser ovejas del Señor. Por esta sencilla razón. Él les dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Eso es lo que Dios les va a decir cuando vayan a la presencia, cuando estén delante del trono del Señor o de Jesús o con Dios. Van a ser enjuiciados por lo que está escrito. Y ahí es donde van a decir, bueno, es que yo pensé, no, es que no andes pensando. Tienes que ver tú por qué no viste lo que estaba escrito. Tú por qué no hiciste, por qué entristeciste al Espíritu Santo haciendo tu voluntad. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, así les dijo. Ese Dios de amor, ese Dios de gozo, de esperanza, de segundas oportunidades, ¿les dice muy feo a ellos o no? ¿Que quién les dice que son ellos? Que son de su padre el diablo. ¿Por qué les dijo así? Porque Dios ve el corazón y ve todo lo que está ahí y dice, bueno, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tiene una coma y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso es que tengamos cuidado con las disque doctrinas que tenemos, con lo que disque enseñamos al pueblo, con lo que disque decimos amén, con lo que disque hacemos cada año, con lo que agarramos y mostramos a los demás que no conocen. Sí, porque por todo eso vamos a ser enjuiciados. Por eso se hace una gran referencia, ni más ni menos que con el propio diablo. Les dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Si eso es lo malo, que toda la gente dice, hace, va, jala, mete, pone y hace como que hace cristiandad, o son cristianos o como le quieran llamar, o evangélicos o hermanos, pero no permanecen en la verdad. ¿Sí? Hay gente que dice, no, aquí nosotros somos bien, le hacemos caso al pastor, nosotros aquí, pero sí, pero ¿dónde está Jesús ahí? ¿Está el Señor como cabeza de esa congregación? Si está ahí, amén, no digo nada. Pero si le tienen más miedo al pastor que al propio Jesús, algo está pasando ahí. Dice entonces que no han permanecido en la verdad, dice porque no hay verdad en él, ¿verdad? En el enemigo no hay verdad, por eso no hay nunca nadie que se diga ser como él, va a tener algo como Dios, porque para nada puede ser eso no puede existir. Dice enseguida, dice, cuando habla mentira, aleluya, cuando habla mentira, de suyo habla, dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Y luego les dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Tremendas verdades. Y luego les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y luego aquí en el 47 les dice algo muy tremendo. Les dice, el que es de Dios, sí, porque toda la gente, todo el religioso, toda la denominación, todas las grandes iglesias dicen ser de Dios. Oigan bien lo que dice la Escritura. Él dice, el que es de Dios. ¿Cuántos irán a parar la mano a decir amén? No sé. Dice, las palabras de Dios oye. Sí, es que si tú eres de Dios tienes que ser guiado por el propio Dios, no por tu líder, tu pastor, tu preferido, tu evangelista, tu salmista, tu líder, tu sacerdote, tu principal, lo que tú le quieras poner, tú no puedes ser guiado por él.
¿sí? Así sea muy decente, así sea muy santurrón y te preste dinero y te lo perdone y no te lo cobre, así te dé y no te cobre. No, aquí se trata simple y sencillamente de Dios, no de hombres barberos que se dan honra uno con otro y se dan palmadas. Eso no existe aquí. Dice, el que es de Dios, ¿sí? La gente dice, somos de Dios. Las palabras de Dios oye. Por eso hay que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué dice? Por esto no las oís vosotros, les dice el Señor, porque no sois de Dios. Y ahí se junta el decirle ellos, y ¿por qué no sois de mis ovejas? Ahí ya vimos por qué. Entonces no cualquiera es una oveja del Señor. Hay hombres disfrazados de ovejas, eso sí existe, pero están disfrazados. Vamos a seguir leyendo, o vamos a ver qué dice más bien con referencia a esto mismo. Ahorita volvemos aquí a Juan 8, a primera de Juan 4:2, amén. Primera de Juan 4:2. ¿Qué pasó en Primera de Juan 4:2 con referencia a esto tan fuerte que estamos leyendo? Primera de Juan, 4:6. En Primera de Juan 4:6 dice, para que la gente ya no ande hablando cosas que no debe de hablar, decir cosas que no sabe y cosas que no entiende, dice, nosotros somos de Dios. Si tú dices que eres de Dios, aquí está la forma de caminar. Dice, nosotros somos de Dios. ¿Se acuerdan lo que leíamos? Dice, el que conoce a Dios